Te voy a voy a hacer una presentación sobre las geomallas. Un momentito, no me deja cambiar. Bueno, las geomallas son un tipo de geosintético que se emplean para la función de esfuerzo y estabilización. Estas están hechas de materiales poliméricos. Eh, Están formadas principalmente por poliéster, polipropileno y polietileno de alta intensidad. Clasificación por su estructura. Las geomallas extruidas son son un tipo de polímero, son extruidas y luego tensadas. Se realizan en una o dos direcciones y son más usadas en el suelo de alto tráfico y como en estacionamientos y pavimentos. La geomalla soldada. Este tipo de geomallas tienen una estructura plana donde dos o más series de elementos se conectan entre sí y son soldadas por PVC. La geomalla tejida. También son de estructura plana, tienen una forma de red y están hechas de fibra sintética de alta tenacidad. También pueden ser cubiertas de PVC u otro polímero para mayor resistencia. Clasificación por su forma. Uniaxial. Estas están diseñadas con el propósito de soportar tensión y distribuirla en una sola dirección. Son perfectas para la aplicación de paredes con pendiente y muro de contención. Son altamente resistentes a los daños de instalación, así como la degradación química o biológica a lo largo del tiempo. Geomalla biaxial. Tiene una capacidad de distribuir las cargas en un área más amplia de lo habitual. Se usan en caminos permeables sin pavimentar, también en pavimento y estacionamiento. Geomalla triaxial. Proporciona un nivel mejorado de rigidez en el plano. Están hechas de una lámina de polipropileno perforado orientado en múltiples direcciones. Esto crea un efecto más eficiente que ofrece una transferencia óptima de la tensión hacia varios lados. Le voy a hablar sobre las dimensiones de las mallas biaxiales. Estas son las que vienen en forma de red. Por lo que vienen en forma de red, tienen una pequeña abertura entre línea y línea. Y en este caso son de 1 pulgada por 33 milímetros. Pero también la podemos encontrar de 1 pulgada por 1 pulgada. Depende para qué la vamos a necesitar la geomalla. Eso tenemos que ver. También el espesor. La geomalla más delgada es de 0,68 milímetros y la más gruesa en espesor es de 1,8 milímetros. Ya esto del espesor y de la apertura va acorde a la resistencia que necesitamos adquirir en un trabajo específico, ¿no? con este material. Le voy a hablar sobre algunas de las características de por decirlo así, de su materia prima, que son el polipropileno, el poliéster y el nylon. Polipropileno. No absorbe agua, se seca rápido, resiste hasta 130 grados centígrados, tiene poca resistencia a los rayos UV, se estira y se encoge moderadamente,
resiste al moho y flota en el agua. El poliéster absorbe poca agua, se seca lento, resiste hasta 260 grados centígrados, tiene mucha resistencia a los rayos UV y no se estira ni se deforma con facilidad. Es resistente al moho y no flota. El nylon absorbe bastante agua, se seca rápido, resiste hasta 254 grados centígrados, tiene muy poca resistencia a los rayos UV, es muy resistente al estirarse y contraerse, casi no tiene ningún tipo de deformación, es resistente al moho y no flota. La geomalla en el pavimento. Se usa, le voy a hablar sobre por qué se implementó este tipo de geomalla en el pavimento. Y algunos de los puntos son porque se usa menos agregado, se tiene que cavar menos para el vaciado del pavimento, de la mezcla para el pavimento, le da más vida útil al pavimento y es de fácil instalación. Eso sería todo, ingeniero. Gracias. ¿Alguien que quiera complementar? Perfecto. Carlos, Paul, te escuchamos. Sí, ingeniero. Un momento, por favor, ingeniero, se están descargando mis diapositivas. Pasaremos al siguiente hasta mientras. Fabio Alejandro Gutiérrez. Sí, ingeniero, ok. Ya está, ¿Ya ingeniero, está? pero Ya. Dale. se logra ver, disculpe, Inge. Positivo. Te escuchamos. Un momentito, no sé por qué está lento esta cosa. Ya. Primero que nada, buenas noches a todos. El material que a mí me tocó exponer esta noche es el granito. Me presento, mi nombre es Carlos Paul Guardia Montero. En la introducción tenemos que el granito es también conocido como una piedra barroqueña. Es una roca ígnea plutónica construida esencialmente por cuarzo, feldespato y mica. Mientras el término, según los estándares de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, tiene una composición estricta, que el término granito es a menudo usado dentro y fuera de la geología en un sentido más amplio, incluyendo a rocas tonalitas y las sienitas de cuarzo. Como materia prima, tenemos que la creciente demanda de materias primas feldespáticas para las industrias de cerámica y de vidrio justifica la búsqueda y el estudio de nuevas fuentes de abastecimiento, bien sea para su explotación inmediata o para su catalogación como una reserva, según aconsejen las circunstancias en las que se encuentran. En la terminología comercial existe un cierto grado de confusión al definir las materias primas feldespáticas, ya que en el término feldespato se incluyen desde sustancias como una pureza mineralógica muy elevada hasta mezclas de feldespato. Y también la roca por su naturaleza es enteramente cristalina, sino que puede apreciarse una materia vítrea entre los granos cuando se observa al microscopio. Los granos poseen una forma exterior limitada por sus propias caras cristalográficas, o más a menudo por la superficie. Ahora, más o menos la composición en 1951
Se hizo un estudio estadístico de 190 granitos y se demostró que en un diagrama triangular, el cuarzo, feldespato y la mica se agrupan bastante bien alrededor del punto. Esto en porcentaje sería el cuarzo con un 30%, el feldespato con un 62,5% y la mica con un 7,5%. Ahora en las clases del granito tenemos para comenzar el granito amarillo. El granito amarillo es un tipo de granito que tiene una personalidad marcada, por lo que se recomienda utilizarlos en ambientes de bases neutras, para no causar una verdadera contaminación visual, si queremos verlo de esa manera. Los granitos amarillos generalmente poseen superficies bien heterogéneas, mezclando fondo amarillo con punteado, con marrones, negros, cremas y algunos rosados. El más homogéneo de ellos es el amarillo maracuyá, con una coloración que se asemeja al marrón claro, el amarillo Florencia, el Icaraí y el ornamental. Estos están fuertemente marcados por los punteados en una superficie, para quien prefiere una opción más clara y un poco más discreta. Luego tenemos al granito azul. Los granitos azules son encantadores a simple vista. El color brillante y vivo que destaca en cualquier diseño, garantizando un efecto moderno y, y refinado en donde se encuentre. El granito azul es especialmente bienvenido en proyectos de baño, pues además es hermoso. El color también induce a la relajación. Los tipos más comunes de granito son un poco variados. Va desde el claro hasta el azul oscuro. Poseen una superficie homogénea y regular. Algunos de sus colores presentan una mezcla de azul, blanco y rojo en su composición, mientras otros se muestran con una característica más oscura. Y en el siguiente tenemos eh, al granito, creo que ahorita, ahí está, el granito blanco, perdón. Los granitos blancos son con un conjunto de negros, uno de los más, son como los negros, un poquito más buscados. ¿Qué son eso? Entra en esa lista el granito blanco se hará, el granito blanco cristal, el blanco Dallas, blanco esmeralda, el blanco Itanúa, si no me equivoco, el blanco Macauchá, el marfil, el piracema y el blanco siena. A pesar de que todos ellos tienen el fondo blanco como principal característica, no son todos iguales y la mayoría de ellos tienen unos puntos salpicados en negro, como el blanco Dallas y el marfil y el Ceará. El más homogéneo de todos ellos es el Itanuas. El blanco siena también posee una superficie uniforme, pero la coloración de esta tiende más a un gris que a un propiamente blanco, mejor dicho. El granito gris, los granitos grises son los más abundantes en la naturaleza y por esa razón son los más comunes y utilizados. En consecuencia, terminan siendo los más baratos también. El precio es el precio de los grises varía un poco, pero se puede decir que es el más barato de todos estos. El carazumbiño es un tipo de granito gris con granos blancos y con granos, perdón, claro, con puntitos negros y blancos sobre el fondo gris. La ventaja de los granos grises, además del precio, es la neutralidad, ya que el tono combina prácticamente con todos los tipos de colores y las decoraciones en un ambiente. Seguidamente tenemos el granito de color verde. El granito de color verde son un extra para la decoración. Ellos llenan el ambiente con un tono diferenciado, un poco brillante y lleno de personalidad. El más común y utilizado entre ellos es el ubatuba. Incluso ese también es uno de los más baratos. El precio medio del granito verde es variado. La principal característica del verde ubatuba son los granos más grandes en la superficie de la piedra. Seguidamente tenemos al granito marrón. Los granitos marrones también tienen éxito y son una opción recurrente a los que están construyendo y reformando. Este tipo especial de granito marca el ambiente de la sobriedad, elegancia y el refinamiento. La opción más homogénea de granito marrón es el absoluto. Prácticamente no presenta punteados ni granos marcantes, siendo una excelente opción para los proyectos de limpiamiento y los modernos. Sin embargo, ese también es uno de los granitos marrones más caros del mercado.
Seguidamente también tenemos al granito negro. Estos pero se dividen en dos tipos de granito, el granito negro absoluto y el granito negro Vía Láctea. Pero de momento en el granito negro les comentaré que imprimen una sofisticación y elegancia en cualquier ambiente que se coloca. En Brasil se encuentran 5 tipos de granito, 5 tipos de granito, de los cuales les voy a mencionar 2 y les voy a explicar 2, que son esos, el Vía Láctea y el absoluto. Una gran ventaja de los granitos negros es que son más resistentes a las manchas, gracias a su coloración oscura que poseen. Ahora, el granito negro absoluto. El granito negro absoluto es uno de los preferidos en la decoración de interiores. Su principal característica es la uniformidad de la superficie, ya que en esta piedra casi no presenta puntitos. Esta homogeneidad permite que el granito se utilice sin interferir en los demás elementos de la decoración. Sin embargo, ahora el granito negro, que es el Vía Láctea, es una piedra para quien busca algo de impacto visual. La superficie presenta vetas blancas que al ser contrastadas con el fondo negro, realmente se asemeja al diseño de la muestra Vía Láctea. De ahí el nombre. Y continuando, tenemos las propiedades del granito, que dicen que el granito es una roca ígnea plutónica de color claro con granos lo suficientemente grandes como para ser visibles a simple vista. Se forma a partir de la lenta cristalización del magma debajo de la superficie de la Tierra. Generalmente está compuesto principalmente de cuarzo y el feldespato, con pequeñas cantidades de mica, anfiboles y otros minerales. Esta composición mineral le da a la roca un color rojo, o puede ser también rosa, gris o blanco, con granos minerales oscuros visibles en toda la roca. Ahora, en el proceso de extracción, tenemos que el granito se extrae directamente de las canteras, generalmente a cielo abierto mediante la perforación y la voladura controlada de grandes bloques o con equipos de corte con hilo diamantado. Un proceso que en los últimos años se ha agilizado gracias a la utilización de maquinaria adaptada a esta dura tarea. Pero ahora también, al momento, ya. En la elaboración en la fábrica, los bloques son trasladados desde la cantera a la fábrica de elaboración. Pasará un procedimiento para la fabricación de productos de construcción de una manera ordenada. En primer lugar, los bloques pasarán a la zona de máquinas de corte para la subdivisión en los tableros. Estos bloques se pueden cortar mediante maquinaria de hilos, flejes o discos. El proceso empieza con la extracción de las minas, pues, ¿no? Se utiliza maquinaria pesada, altamente especializada. Asimismo, se utiliza la mano de obra de personas que se han dedicado a esta tarea por cientos de años, generaciones trabajando en una cantera de mármol y granito. Han llegado a la fábrica. Llega el momento de procesarlas, pues, ¿no? Para esto se utiliza máquinas de un gran tamaño que utilizan, se puede decir, taladros diamantados, sierras diamantadas de gran dimensión. Posteriormente de haber sido cortadas, pasan a maquinarias pulidoras, que esto pulen el granito y le dan ese hermoso color brilloso que se ve en la imagen. Y finalmente pasan a las personas, a personas calificadas que le dan una forma y hacen llegar así, y llegan a ocupar así mismo un lugar en nuestra casa. Ahora, los usos que se le da a este material, se le da primeramente en la construcción, que es usado como un material para la construcción en el recubrimiento de fachadas y arquitectura general, así como la elaboración de estructuras tales como puentes, muros de contención y escolleras en puertos. También es utilizado para construir cortinas de presas y como un material base en la construcción de las carreteras. Los ornamentos es utilizado como material para elaborar figuras ornamentales y monumentos. Un pequeño ejemplo es como se ve en la imagen que está en la derecha. Y los usos que se le dan en el hogar. El granito tiene una gran variedad de usos a lo largo de la historia. En la antigüedad se utilizaba para elaborar piezas decorativas como estatuas o vasijas. También era común su uso en el revestimiento de pisos de lugares importantes. Hoy en día las cosas no han cambiado mucho.
ya que es un poco común que se use placas de granito pulido para revestir encineras, piscinas o pisos. Esto debido a que el granito ofrece una variedad de gama de colores y diseños únicos, perfecto para su aplicación en cualquier espacio. Y finalmente, un momento, en los datos nacionales de granito podemos ver que yo hice, bueno, hice no, que yo conseguí esta tabla que nos muestra que el granito y la producción del granito, referente a los años, por ejemplo, 2009, fue de 469 toneladas. Esto año tras año va cambiando y van cambiando los rangos, al igual que así también van cambiando el tema de los empleos, porque hay producción de empleo, hay altas y hay bajas, como se ve también en el año, por ejemplo, 2012, que hay una baja en comparación al año 2011. Y eso sería para finalizar mi exposición, ingeniero. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Fabio Alejandro Gutiérrez, lo escuchamos. Enseguida comparto pantalla, ingeniero. ¿Se ve, ingeniero? Disculpe. Positivo. Ya. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. A mí me tocó exponer sobre el ladrillo de suelo cemento. Bueno, primeramente, ¿qué es un ladrillo de suelo cemento? Técnicamente es un ladrillo con idénticas dimensiones que el ladrillo conocido, común, de 12.5 por 25.5 por 5.5 centímetros. Esas serán sus dimensiones. Empleando en la tradicional ejecución de mamposternias, la diferencia entre la producción de un ladrillo tradicional y un ladrillo de suelo cemento radica en el procedimiento de su obtención. En el segundo de los casos, este es realizado mediante estabilización y prensado del suelo. Para esto se utiliza la tierra no fértil como materia prima, a diferencia del proceso de extracción de la capa superficial del suelo, amasado, moldeado y luego cocido, de los mismos con un elevado consumo energético. Esto nos lleva a afirmar que el ladrillo propuesto es como un ladrillo ecológico. La tierra no se cuece, sino que se estabiliza a partir de la adición de cemento. Esto actúa sobre el suelo, modificando el comportamiento de sus partículas y mejorando también su estabilidad, transformando la masa resultante en una estructura difícil de alterar y de mejor resistencia con respecto a un suelo natural. Bueno, su materia prima, como había mencionado en la introducción, en su composición no interviene una tierra fértil, sino que no viene de la tierra negra, en otras palabras, ya que esta no resulta apta para la reacción con el cemento y posteriormente su endurecimiento. Al contrario, son más adecuadas aquellas que en su composición contienen un alto porcentaje de arena, escasa en cantidad de limo y nulo en contenido de humus. Clases y dimensiones. Bueno, como había mencionado, la mayoría de los ladrillos, de los modelos, como puedo llamar de otra forma, tienen las dimensiones de 12.5 por 25.5 y por 5.5 centímetros. Como adobes moldeados, pueden haber como adobes moldeados con suelo abundante humedecido,
También puede haber compacto entre moldes conformados por muros herméticos, como ladrillos moldeados a mano, con cocción de la capa vertical del suelo. Como suelo estabilizado, cambiándolo con un agente estabilizador para mejorar sus aptitudes. También como bloques de tierra comprimida, empleando un estabilizante en diferentes tamaños y formas geométricas, por así decirlo. Las propiedades. El conjunto de suelo, cemento dosificado y compactado constituye el suelo cemento. El suelo, primero. El suelo adecuado para estabilizar con cemento es el que resiste, bueno, o es el que tiene una resistencia elevada, el que da esa resistencia elevada y poca contracción al secarse. Esto significa que tener aptitudes de compacto. Este suelo debe tener presencia de arena, limo y arcilla, aunque en estos últimos en escasa proporción, o sea, no como normalmente tendría uno normal y no el ladrillo solo cemento. Bueno, a fin de que den a la cocción, se dé bien la mezcla y completen la porción de contenido fino en la curva de la composición granulométrica. Bueno, si alguno de estos componentes estuviera ausente en la composición de la muestra del suelo, o estando presentes no lo hicieran en la proporción deseada o la que debería, estos deben ser adicionados hasta acercarse a la composición óptima de un trabajo de la tierra para el suelo cemento. Este paso es de vital importancia para evitar que se produzcan comportamientos no deseados de la mezcla por excesiva presencia de arena u otro material. Debido a la sobrecarga de costes que provoca el traslado y acopio de grandes volúmenes de tierra, se debe considerar como condición óptima de producción el empleo de la tierra local, donde debe ser extraída a una profundidad mayor a 30 o 40 centímetros de la superficie, a una profundidad que no existan vestigios de la capa vegetal. El cemento. El cemento constituye el medio estabilizante, o sea, es el medio estabilizante en lo que va a ser el ladrillo suelo cemento. El agregado de cemento mejora las condiciones del suelo respecto a la acción de agentes como la humedad, dándole características de estabilidad y resistencia. Se emplea generalmente en gris normal, denominando Portland, provisto por la industria, no excluyendo la posibilidad del empleo de otros tipos de cemento. La dosificación agluminante debe ser realizada en unidades de peso en relación a la cantidad del suelo empleado para la mezcla. Esta depende en gran medida del sistema de compactación adoptado. A menor compactación, mayor presencia de cemento. Y viceversa. Bueno, ahora el agua. La función del agua es hidratar el cemento y hacerlo reaccionar y contribuir a la máxima compactación del suelo. El agua, al añadir a la mezcla, debe ser limpia y no contener materiales en suspensión o disolución, tales como sulfato o cloruro, o materias orgánicas. Es determinante el control de la cantidad del agua de la mezcla, ya que ésta actúa como un lubricante de las partículas en la mezcla. Si resulta excesivamente húmeda, o por el contrario, seca, ambos estados se reflejan en la durabilidad del mismo. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre cómo se fabrica más o menos el ladrillo de suelo cemento. En función del producto a elaborar se organizan las etapas de producción en relación a la técnica seleccionada. Estos diseños de los métodos, también la disponibilidad de los materiales, mano de obra y del equipamiento técnico necesario. Para la elaboración de ladrillos de suelo, las etapas generales de procedimiento de elaboración consisten en número 1, selección del suelo. Número 2, extracción del mismo suelo. Secado del suelo para que no queden residuos húmedos. Hay que hacer el respectivo tamizado para separar los distintos materiales que se van a usar. Adición del agua y compactación y moldeo. Luego sigue acopio y curado. Y por último, la estiga y transporte.
Bueno, algunas características del ladrillo de suelo cemento. Se pueden utilizar para la realización de mamposterías de ladrillos con igual técnica que la mampostería tradicional de ladrillos a la vista. Conjunto o enrasada o para revocar. En su composición no interviene tierra, como decimos, en su composición no interviene tierra de la fértil. O sea, esta es una característica, bueno, yo diría positiva, ya que no se usa una tierra fértil, usa tierra infértil, que tiene más porcentaje de arena y no tiene tanto limo ni humus en su composición. Cada ladrillo de suelo cemento es ligeramente más pesado que un ladrillo cocido tradicional también. Presentan una menor capacidad higroscópica que un ladrillo común. Un ladrillo de suelo cemento absorbe 10 veces menos agua que un ladrillo cocido tradicional. Bueno, en sus usos de esto, se usan mayormente como un material de construcción, como paredes grandes, respecto a la utilización de los ladrillos de suelo cemento en mamposterías. Cabe aclarar que es básicamente similar a la realización de la pared o con una pared de ladrillos cocidos. Las dimensiones, trabas, espesores de pared, encuentros con carpintería se realizan de igual manera. La diferencia radica en que en el comportamiento monolítico de una pieza moldeada en suelo cemento con una realizada de mortero del suelo. Que sea trabajable. Bueno, los ladrillos de suelo de cemento deben cumplir con las siguientes condiciones también. Que sea trabajable, es decir, suficientemente plástico como para deslizar y ubicar el compuesto con facilidad y permita tomar o reunir o juntar más del mismo tipo. Que tenga un aspecto homogéneo y que no se fisure. Que tenga un buen comportamiento frente a la erosión, esto es, que no se desgaste por envejecimiento, para que no se vea afectada en la hora o lo que se va a usar para material de construcción. Que sea impermeable, tratándose de ladrillos de suelo cemento con muy bajo índice de permeabilidad, debe evitarse la penetración de la humedad por las juntas del mampuesto. Y bueno, ingeniero, eso sería todo de mi exposición. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Pasaremos entonces a Adriana Guzmán. Claro, ingeniero, ya comparto pantalla. Positivo. ¿Se puede ver? Positivo. Perfecto. Bueno, muy buenas noches, ingeniero y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre el ladrillo de vidrio. Como introducción, en el mundo de la construcción se encuentra en una constante evolución, tanto en diseños, estructuras y los materiales que se emplean. Los ladrillos de vidrio son un ejemplo de estos últimos, ya que se han tenido que reinventar con el paso del tiempo para poder adaptarse a las exigencias actuales. El ladrillo de cristal o vidriobloc fue empleado por primera vez a inicios de 1890 en las fábricas industriales, basándose en los principios de la iluminación de prismas para poder mejorar la distribución de la luz natural y así poder aprovechar la luz del día por más tiempo. Definición. El ladrillo de vidrio, también conocido como bloque de vidrio o pavés, es una pieza moldeada de vidrio generalmente con forma de prisma rectangular que se utiliza para construir techos, paredes o suelos translúcidos. Este es un material de construcción hecho de vidrio, usado en áreas donde se desea cierta privacidad visual y al mismo tiempo permitir la entrada de luz, como por ejemplo en baños, piscinas, etc. Teniendo en cuenta también que su materia prima es el vidrio. Clases y dimensiones. Los ladrillos de vidrio tienen distintos diseños y acabados, entre los que podemos encontrar blancos o de color, lisos o con textura y opacos o con transparencia. Por lo general los ladrillos de vidrio son cuadrados, pero con el tiempo han ido apareciendo bloques con forma curva.
De la misma manera nos podemos encontrar con piezas que su uso son únicamente para interiores y otros que son aptas para exteriores. Aquí podemos observar los bloques de vidrio que hay, como son el bloque de vidrio incoloro o neutro, los bloques de vidrio con textura, los bloques de vidrio con colores, los bloques de vidrio metalizados y los bloques de vidrio que son decorados. Y aquí tenemos una tabla con las dimensiones de los ladrillos de vidrio que hay, con los datos del grosor, tipo, ancho, largo y medida final de los ladrillos de vidrio que son cuadrado, rectangular y especial. Propiedades. Los ladrillos de vidrio poseen ciertas propiedades que lo hacen excelente opción para utilizar en nuestro hogar, como pueden ser la resistencia de los cambios de temperatura, ya que los muros construidos con ladrillos de vidrio poseen una excelente resistencia a estos cambios de temperatura y los hacen una buena opción para utilizar en diversas condiciones climáticas. Protección acústica. Los elementos que componen un bloque de vidrio, como lo son la masa y la cámara de aire que se encuentra en su interior, garantizan un alto valor de aislamiento acústico, incluso aún mejor que los bloques macizos. Transmisión luminosa. La transparencia es una de las características más importantes de los ladrillos de vidrio y que no vamos a encontrar en ningún otro bloque. Los ladrillos de vidrio permiten un paso de luz natural de un por lo menos 85%. Aislamiento térmico. El aislamiento térmico es la capacidad que tienen los bloques de vidrio de reducir la transmisión de calor entre ellos, lo que puede evitar que las habitaciones se calienten en días calurosos. Fabricación. Los ladrillos están compuestos de dos gruesos bloques de cristal que se unen entre ellos sometiéndolos a un proceso de vaciado. Se elimina todo el aire que pueda quedar en el interior de las dos partes que forman el ladrillo de cristal. Y de esta forma se consiguen los bloques totalmente aislantes, tanto como para temperatura como para sonidos. Usos. Los bloques de vidrio o cristal se usan para la construcción de paredes planas, que dan a los espacios de la casa un toque muy personal. Ese sistema de decoración permite crear espacios independientes. Estos bloques pueden encontrarse en diferentes modelos y colores, por lo que combinarlos en nuestros hogares no tiene ninguna dificultad. Pueden encontrarlos en baños, habitaciones, cocinas, salas, jardines, techos, ventanas, etc. También son unos elementos muy utilizados en la decoración de exteriores, por ejemplo en la fachada de edificios, sobre todo se aplica en la construcción de los bajos de los edificios. Como datos nacionales, puedo encontrar estas dos empresas que son las más conocidas en venta de ladrillos de vidrio, que son la industria Cristemo Boliviana y Donalipio de Materiales de Construcción. Y aquí podemos observar algunos de los modelos de ladrillos de vidrio que manejan, con un precio aproximado de 22 bolivianos con 60 y 35 bolivianos por unidad. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera complementar? Bien. David Herrera, te escuchamos. Bien, ahorita le comparto pantalla. Buenas noches, compañero. Buenas noches, ingeniero. Todavía no se ve nada. Los
Y me disculpe, mi conexión está mal ahorita. No sé si podría dejarlo para el final. Si es que da para el final, ¿no? Sandra López, ¿la escuchamos? Sandra López. No se encuentra en sala, ¿no? Juan Domingo, perdón, Martínez. Sí, mi ingeniero, ya comparto pantalla. ¿Se ve, ingeniero? Positivo. Pone la presentación. Buenas noches, ingeniero. Yo soy el estudiante Juan Domingo Martínez Crespo. Y para mi tema de materiales, espectros iniciales, a mí me tocó los ladrillos refractorios. Está silenciado. ¿Se me escucha ahora? Positivo. Perdón. Bueno, buenas noches, ingeniero. Para empezar, voy a dar una pequeña introducción de mi materia que me tocó, que es el ladrillo refractorio. El ladrillo refractorio, como su nombre dice, es un ladrillo cerámico, el cual posee unas características que se basan en su materia y en la forma que tiene. Para empezar, tiene una característica de ser lisas, los cuales le ayuda a tener menos adherencia a situaciones como de mortero. Esto le da una resistencia a altas temperaturas y a la fricción. Por sus buenas propiedades técnicas, este material es considerablemente costoso y a la vez bastante codiciado. Entre lo que puedo mencionar es su estructura, su composición química, el hecho de que se puede referir a este ladrillo tanto como refractorio como refractario, y que su color simplemente se basa en la producción del propio. Empezando a hablar de él y de su materia prima. Como la mayoría de los ladrillos, este se basa en la arcilla. Aparte de ser la fabricación para ladrillos, tejas, etc., su producto de la composición se basa básicamente en rocas sedimentarias, por lo que su variedad es bastante amplia. Pero en base a esta composición que tiene, se lo puede diferenciar en dos grupos principales, que serían de unos ladrillos que tienen mayormente cantidad de materia de silicio o aluminio. Por ejemplo, para un ladrillo refractario se usan arcillas con más de 40% de aluminio, lo cual puede llegar hasta 80% de la misma. Dando un poco de dimensiones y propiedades del ladrillo, está hecho de que la fabricación de este se compone, como ya dije, de rocas sedimentarias y de que su composición química determinará mucho en qué tipo de ladrillos cuestan, ya que los de aluminio se consideran de mayor calidad, pero por el costo que tarda en obtener los materiales para este, aumenta el costo. Mientras los de silicio tardan menos y son más comerciados. En su mayoría solamente se usan en muros y su que solamente ya tiene dimensiones de 22 por 12 por 8 centímetros. Y tiene unos colores bastante rudimentarios debido al uso de que son en hornos, paredes y demás, que a veces solamente van los colores del naranja común, del rojo al negro o hasta el marrón.
Hay que hablar un poco de las propiedades de la arcilla para entender más de este ladrillo. Diciendo algo de las características del ladrillo como tal, se dice que puede soportar sus temperaturas, por los componentes, pero hay que hablar de unos campos en los cuales tiene más presencia como ladrillo. Para empezar con la plasticidad, ya que su arcilla, mejor dicho, puede adquirir la forma que lo desee. La merma, que esta se da debido a la evaporación del agua que se produce con su encogimiento. La refractariedad, la cual hace que, bueno, todas sus arcillas son refractarias, aunque cada tipo de arcilla tiene una temperatura de cocción. La porosidad, que esta siempre depende de la consistencia más o menos compacta que adopta el cuerpo cerámico después de la cocción. Y el color, que esta es diversa debido a la presencia de un óxido de hierro, a otros elementos que le pueden dar un color, pero este es más que nada estético, no afecta mucho la composición. Sobre lo que mencionaba de lo químico, existen los ladrillos que se dividen principalmente en dos categorías, los que tienen mayor cantidad de aluminio o los que tienen mayor cantidad de silicio. Para referirse a eso, le diremos que tiene un alto contenido de aluminio. Y es que el coeficiente de dilatación térmica de este tipo de ladrillos es bastante bajo. Gracias a esta propiedad, los ladrillos están preparados para soportar elevadas temperaturas, sin presentar un tipo de deformación o dilatación que modifique tanto su desempeño del ladrillo estando en el calor y después en el enfriamiento. Como la arcilla necesaria para su fabricación es muy poca y el contenido de aluminio es un material costoso, es grande. El precio en el mercado de estos ladrillos es más alto. Mientras que los ladrillos con un alto contenido de sílice, al igual que los anteriores, estos ladrillos están diseñados para estar expuestos a altas temperaturas. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, estos, al sufrir de ¿cómo decirlo? constantes exposiciones a la temperatura de calor a frío, suelen dilatarse de manera dilatarse de otra manera, cambiando su temperatura, haciendo que afecten su forma. Afectan tanto la forma del ladrillo por desintegrarse como muchas de las propiedades. Este tipo de ladrillo es muy útil en zonas donde las temperaturas a las que se ponen son altas pero a la vez son continuas. O sea, zonas que se caracterizan por un largo periodo de estar en temperaturas cálidas o calientes. Las características óptimas. Como la mayoría de los ladrillos de arcilla convencional cumplen con las características más generales de un ladrillo, las cuales son que su color se adapta en el proceso de fabricación, amuranados o pardos blancuzosos, que es probablemente estético para que combine con el ambiente de la pared o lo que sea que esté armado a base de ladrillos. Sus piezas son de alta densidad, poseen una postura lisa y homogénea. Lo que sí característica de estos ladrillos son por su baja conductividad térmica y por su alta resistencia a las temperaturas. Para hablar más de lo que caracteriza esta ladrillo, hay que hablar de la fabricación de este. Estos ladrillos refractarios se fabrican mediante la cocción de una composición que está a base de arcilla en horno, que es parcialmente vitrificada, y para fines especialmente también se pueden glasear. A eso se siguen unos pasos. Primero se siguen unos pasos de la preelaboración, empezando por la extracción de la materia prima, la cual se realiza con la finalidad, la cual se puede simplemente cavando, escarbando de cualquier tipo de mina, monte, para obtener arcilla normal. Luego la preelaboración, que consta de unos pasos que son la combinación de arcillas, el triturado y el desintegrado. Por ejemplo, la combinación de arcillas es una operación que se realiza con la finalidad de bajar o subir el grado de la plasticidad de la propia, haciendo de retractibilidad, el color, entre otras propiedades pueden salir de esta. Esta operación se usa según un proceso que se va a producir. El triturado. El triturado, como su nombre lo hace, ayuda a pulverizar. Esto normalmente se hace mediante unos artefactos llamados rompeterrones, los cuales pueden ser también martillos, cilindros y demás. Se usan los turrones más grandes para luego acercarlos a un proceso de desintegración. Y el desintegrado está constituido generalmente por dos cilindros que giran en diferentes velocidades. Esta operación se utiliza para disminuir los diámetros de los terrones y llegar casi a la pulverización. Tras esto, con los restos ya desintegrados se hacen dos pasos más, que son el amasado, que en esta operación lo que se hace es combinar la arcilla triturada con un poco de agua para llevar a una zona de acopio, o comúnmente llamado un podridero, el cual, aunque el nombre podría interpretarse de forma de biología, en este es algo más de refrescamiento. Verán, una zona de acopio es comúnmente llamado podridero, pero tiene una finalidad de humedecer totalmente todas las partículas de la arcilla. Se hace una zona cerrada que no haya filtros de luz solar,
para homogeneizar definitivamente tanto en la apariencia física como en la química. Luego llega el proyecto, la elaboración del producto ya con el material ya hecho. Empezamos con el proceso de amasado, el cual se lleva normalmente una tolva o una recipiente donde sigue un proceso parecido al anterior. Luego se lleva a una máquina amasadora de mayor tonelaje, la laminación, la cual está constituida por, otra vez, de 2 cilindros rotatorios lisos montados a los pies paralelos con una separación normalmente de 1 a 2 milímetros, por el cual pasa la silla sufriendo un aplastamiento y un planchado que afina aún más las partículas y se obtiene la eventual trituración de los últimos nódulos, que, bueno, estos pueden estar todavía en el interior del material. Sobre el moldeado de la arcilla, este consiste en hacer pasar la mezcla por una bocadilla lineal de la esturosa. El modelado normalmente se hace caliente utilizando vapor saturado al vacío, que de tal manera se obtiene la figura de ladrillo, más o menos suministrada con barras que transportan el material. Luego de esto se da el secado, que es, por cierto, una de las fases más delicadas del proceso de producción. Tiene como finalidad la eliminación del agua que está todavía en forma de condensación. Este secado tiene 2 tipos, un secado artificial y un secado natural, aunque normalmente dan el mismo resultado, pero solamente varían en el tiempo. Luego de eso está la cocción, la cual se realiza en hornos normalmente de túnel. Estos pueden llegar a medir hasta 150 metros de largo. Su temperatura oscila entre los 900 o hasta 1000 grados centígrados, de donde a la salida de este horno túnel salen fríos y listos para despachar y mandarlos. Y finalmente el almacenaje. Antes del embalaje del producto, se procede a la formación de paquetes depositados en lugares de almacenamiento para posteriormente a trasladarlos en camiones. El uso nacional del ladrillo refractario. Este es bastante común, aunque la característica del ladrillo refractario es básicamente su utilidad para soportar temperaturas. Su uso normalmente, aparte de lugares donde se quiera mantener mucho calor, que sean más pequeños, como en el caso de hornos, haciendo que haya una gran cantidad de puestos que se basen en dar productos que logran almacenar calor, como hornos artificiales que se ven normalmente en restaurantes o lugares de lujo. Su uso más industrial simplemente se da en cámaras, donde se almacena calor. El uso de ladrillos en manera industrial simplemente se utiliza para eso, para lugares donde se tengan que mantener lugares que quieran estar calientes, o sea, como hornos industriales, o lugares que se quieran mantener secos, los cuales también están expuestos a una gran temperatura, pero normalmente a causa del ambiente ya creado. Obtener este material, pese a su costo, es bastante fácil, ya que a nivel nacional lo puedes adquirir mediante contactos como con Inserpass o Patsy o Ceramics, aunque estos últimos dos lo hacen mayormente a petición. Eso sería todo lo que podía decir del ladrillo refractario. Gracias. Gracias, Juan Domingo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Perfecto. Jocelyn Martínez. Buenas noches, Inge. Sí, ya lo comparto. Le escuchamos. ¿Se puede ver, no es cierto, Inge? Positivo. Póngalo en presentación. Buenas noches, Inge. A mí me tocó materiales pétreos artificiales, ladrillo adobito. Definición. El adobito es una pieza de construcción generalmente cerámica y con forma ortoédrica, cuyas dimensiones permiten que se pueda colocar con una sola mano por parte de un operario y se emplea en albañilería para la ejecución de fábricas en general. Materia prima. La arcilla. La arcilla presenta diversas coloraciones según las impurezas que contiene. Va desde el rojo anaranjado hasta el blanco cuando es pura. Físicamente se considera un coloide de partículas extremadamente pequeñas y superficie lisa.
El diámetro de las partículas de la arcilla es inferior a 0,039 milímetros. Se caracteriza por adquirir plasticidad al ser mezclada con agua y también sonoridad y dureza al calentar por encima de los 800 grados. La arcilla endurecida mediante la acción del fuego fue la primera cerámica elaborada por los seres humanos y aún es uno de los materiales más baratos y de uso más amplio. Dimensiones. Tiene un grueso de 4,5 centímetros, el tizón de 10 centímetros y la soga de 20 centímetros. Propiedades. El adobito es una pieza de cerámica o de arcilla. Es uno de los materiales indispensables y más utilizados en la construcción, al ser un elemento que soporta altas temperaturas durante su fabricación. Fabricación. Este recorrido comienza con la extracción de la materia prima, la arcilla. Es una parte fundamental en la producción de los ladrillos. El proceso de maduración, ahí está el tratamiento mecánico, eliminador de piedras, desintegrador, laminador refinador, depósito de materia, prima procesada, humidificación, moldeado, secado y almacenaje. Características óptimas. Deben ser sólidos y compactos y deben de estar libres en grietas y otros defectos como burbujas de aire, nódulos de piedra, con bordes agudos y cuadrados. Los ladrillos no deben absorberse más de 1/5 de su propio peso de agua cuando se sumergen en agua durante 24 horas. También está otra característica que es uso de interiores y exteriores, aislante térmico y acústico, capacidad de soportar el peso, se adapta a todos los climas y ambientes salinos, mantenimiento sencillo trianual, estética y acabado natural. Uso. Este ladrillo está utilizado para la planta baja de una construcción de muchos pisos y se caracteriza por ser fuerte y resistente al no contar con ningún hueco. Los ladrillos se utilizan en construcción principalmente para construir muros o tabiques. Datos nacionales. Estas son de algunas empresas acá de Bolivia que trabajan con los adobitos. Aquí está el adobito tradicional, como se puede ver, y con un precio de 0.75. Estas son las características, y está el adobito premium con un precio de 0.78. Y las características. Eso es todo, Inge. Eso sería todo, Inge. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Natalia Padilla. Firme, ingeniero. Ahorita. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. A mí me tocó material pétreo artificial, la loseta. Materiales pétreos artificiales, la loseta. Definición. La loseta es un material pétreo artificial premoldeado elaborado con una mezcla de arena, piedra, agua y cemento a través de un proceso de vibrocompresión en molde. Pueden tener varias formas y colores distintos. La materia prima. Bueno, para fabricar las losetas se requiere de cemento, agua, áridos seleccionados como la grava y la arena, de alto peso específico, que sean muy densos. Dimensiones de las losetas. Bueno, de acuerdo a las formas de las losetas se pueden agrupar de la siguiente manera. Losetas dentadas que se entrelazan entre sí en los 4 costados, losetas dentadas que se entrelazan entre sí en 2 costados,
Bueno, estos primeros dos grupos de loseta, más que todo se utilizan de manera estética para aceras o espacio, áreas de circulación de piscinas y jardines convencionales, ya que es un poco más difícil fabricarla y por lo tanto es más cara su obtención que las de forma geométricas convencionales, como las losetas rectangulares u otras formas geométricas. Estas losetas son más que todo utilizadas para asfalto de calles y áreas de estacionamiento de vehículos, ya que su fabricación es más sencilla. Propiedades de las losetas. Las losetas por lo general presentan una altura de 10 centímetros. Con respecto a sus propiedades físicas, su peso varía de acuerdo a la forma y tamaño. Su resistencia característica a la compresión es por lo general de 22 megapascales y su resistencia característica a la inflexión es de 3.6 megapascales. Es incombustible. Aquí, como ejemplo, está la loseta hexagonal, que es la que más se utiliza. Tiene un rendimiento de 12 piezas por metro cuadrado, una altura de 10 centímetros, un peso aproximado por cada pieza de 17 kilogramos, una resistencia característica a la compresión de 22 megapascales y una resistencia característica a la fricción de 3.6 megapascales. Fabricación de las losetas. Bueno, las losetas se fabrican de la siguiente manera. Se seleccionan los agregados, la granulometría, se dosifica el hormigón, el mezclado, luego el moldeado de la loseta, viene el proceso de vibrocomprimido, el desmoldado, el control, el traslado, el curado y almacenamiento con las técnicas avanzadas y un estricto control en el proceso de su fabricación según las normas vigentes, tanto en lo que se refiere a la dosificación de los materiales como al proceso de curado. Esta por lo regular se realiza bajo techo, ambiente natural y en algunos casos a vapor, lo que permite obtener un producto de óptima calidad. Recomendaciones de colocado. Bueno, el colocado de estas losetas, independientemente de la forma que tengan, se debe realizar sobre una cama de arena compactada de un espesor mínimo de 5 centímetros. Se recomienda confinar lateralmente el sector de compactado con cordones de hormigón simple para evitar deslizamientos del relleno y posibles deformaciones en la articulación de las piezas. Uso de las losetas. Las losetas son aptas para cualquier tipo de pisos de uso peatonal y vehicular, combinando su resistencia y versatilidad. Se pueden crear diferentes diseños para ser utilizadas en plazas, paseos peatonales, áreas de estacionamiento, estaciones de servicio, entradas de automóviles, áreas de circulación de vehículos ligeros y medianos, áreas de circulación de piscinas y jardines convencionales. Datos nacionales. Bueno, el precio de las losetas en Bolivia varía de acuerdo al tamaño, color y lugar de compra, pero tiene un precio medio de 7 bolivianos por unidad. El principal proveedor de elementos pretensados y prefabricados en Bolivia es Concretec. Forma parte del grupo corporativo Francesa, la distribuidora de cemento más importante en Bolivia. Concretec está ubicado de distintas ciudades como La Paz, Cochabamba, Potosí, Tarija, Sucre y la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra está ubicada, tiene varios lugares donde puedan obtenerse sus productos. Serían 7 lugares en total en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera complementar? José Luis Ramos. Firme, ingeniero. Ahora se lo presento la diapositiva, Inge. Te escuchamos. Ingeniero, ¿se ve la diapositiva? Todavía
Y ahora, positivo. buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañero. Soy el estudiante José Luis Ramos Salazar. Me tocó exponer el neopreno. ¿Qué es neopreno? El neopreno o policropreno es un químico artificial. Se lo utiliza como un sucedáneo del gaucho. El neopreno también es conocido como policloropreno y es uno de los productos primeros del gaucho sintético de la fabricación. Es fuerte, resistente y también el gaucho natural y más resistente al agua, al aceite y al disolvente. Bueno, aquí en la imagen tenemos un cloropreno monomero y un nonopreno polímero. Entonces, la historia, origen, causa, inventores y antecedentes. Origen. El neopreno tiene su origen en Alemania en el último periodo de la Primera Guerra Mundial. Varios se centraron en esta investigación, en el proyecto. Entre ellos estos científicos que son conocidos como Dupont, Francia, y al principio fue llamado con el nombre de Duprene. Causa. Fue creado a partir de la necesidad de nuevos materiales para el armamento de la guerra, pero los estudios se interrumpieron al finalizar de la Primera Guerra Mundial. Antecedentes. En el comienzo de la Segunda Guerra Mundial se creó la primera arma a base de gaucho. Antecedentes del neopreno. El gaucho es un material que se utiliza como armamento en la Segunda Guerra Mundial. Era extraído desde Brasil. Como veo en la imagen, hay un armamento en la Segunda Guerra Mundial y, como lo dijimos, es extraído de Brasil. Inventores. El reverendo Julius Arthur News fue en el año 14 de febrero de 1878. Hasta 11 de junio de 1936. Fue un sacerdote de la Vega de Sagrada Cruz, el profesor de química botánica en la Universidad de Notre Dame. Es reconocido por su contribución a los estudios del acetileno y su uso como base para un tipo de gaucho sintético que posteriormente llevaría a la invención del neopreno por Dupont. La buena estabilidad y química característica, flexibilidad, muy resistente, luz solar, aceite y grasa, clima y ozono y buena estabilidad química. Fabricación. El neopreno se fabrica por polimerización y después es aislado mediante un secado en frío, como emulsificación, iniciación y catálisis. Transferencia de calor, conversión, recuperación y aislamiento del monómero. Emulsificación. Se disuelve en una cantidad de azufre apropiada en el cloropreno y se emulsiona con el hidróxido de sodio y así se mezcla con un resultado ácido naftalensulfónico y emulsiona un verde líquido no soluble en otro. Iniciación y catálisis. La mezcla del emulsionado y pasa por una bomba centrífuga para que aumente su tamaño y cuando es completada la emulsión, la mezcla, se lleva aún al polimerizador. Y la polimerización se inicia con una solución acuosa de persulfonato de potasio
y una bomba constrifuga es un tipo de bomba hidráulica. Se transforma la energía mecánica en cinética. Es una alta de concentración de sal disuelta de sodio, cloro, transferencia de calor, temperatura que mantiene a 40 grados Celsius, mediante la circulación de salmuera, el control de la velocidad de agitación. La salmuera es agua, ¿no? Con una alta de concentración de sal disuelta con sodio de cloro. Transferencia de calor. La temperatura mantiene a un 40 grados Celsius mediante la recirculación de salmuera, el control de la velocidad de agitación. Monomero. La conversión. Cuando el monomero cuando se está convirtiendo en polímero, la conversión se tiene casi completamente al 91%. La recuperación. Se filtra una emulsión que no ha reaccionado aún y se enfría para estabilizar el polímero. Aislamiento. El neopreno se aísla de su cubierta de polímero por coagulación, lavado y secado. Esto se completa si el polímero resiste al lavado y secado. El monómero es una molécula que, unida a otros iguales, forma un polímero, en este caso el neopreno. Las utilidades: vemos la manguera, la funda, aparatos ortopédicos, híbrica, aislamiento del ruido. Diseño de joyería, neumático, como protector de caja, como cortafuegos, materiales de esgrima. El neopreno en el mar, actividades acuáticas, digamos, como la natación de competición, el buceo, el pesca, el surf. El monomero a la Comisión de Recuperación e Aislamiento. Cuando el monomero se está convirtiendo en polímero, en la conversión se detiene casi completamente al 91% de recuperación. Se filtra la emulsión que no ha reaccionado aún y se enfría para estabilizar el polímero. En un aislamiento, el neopreno se aísla de su cubierta de polímero por coagulación, lavada y secada. Esto se completa si el polímero resiste al lavado y secado. El monómero es una molécula de unidad a otros iguales, como un polímero, en este caso el neopreno, como le vimos en la imagen. La utilidad de manguera, funda, aparatos ortopédicos, hípica, un aislamiento de ruido, como el protector de caja. La utilidad de diseño de joyería, neumático, con protector de caja, como cortafuegos y material de esgrima. La anterior diapositiva, como le vimos toda esa imagen. Esas son las utilidades. Actividades acuáticas de natación de competición. El neopreno, el mar, la actividad acuática, el pesca, la natación de competición, el buceo y el surf. Conclusión. Aunque lo más conocido es su faceta en materiales para fabricar el conocido traje de uso en el agua, el neopreno es un interesante e innovador material con múltiples aplicaciones para la vida diaria. Gracias por su atención y quiero añadirle algo el uso y el beneficio. En la actualidad el neopreno se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. Por ejemplo, en la industria médica, automotriz, edificación, construcción, deporte acuático y en electrotécnica. Gracias por su atención. Gracias, José Luis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Juliana Rocha, ¿la escuchamos? Ingeniero, ahorita le presento.
Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Mi tema a exponer es el piso de cerámica. Haciendo un poco introducción y definición, la cerámica es un material de construcción con una gran antigüedad. Los materiales cerámicos que provienen del griego keramos son productos de trabajo con base arcillosa que se transforman poco a poco en la pieza versátil y funcional con lo cual contamos en la actualidad. Debido a la necesidad del hombre para adaptarse al medio ambiente y vivir y utilizar cosas que nos rodean, el ladrillo hizo su aparición en la antigüedad en todos aquellos países, con lo cual faltaba la piedra y la abundancia de la arcilla. En la actualidad se trata de un material que podemos encontrar en todos lados, dentro y fuera del hogar con fines decorativos o con función específica en la industria de la cerámica. Se ha conseguido optimizar de manera notable el proceso de fabricación y también reducir al máximo el consumo de energía y agua, a la vez minimizando la generación de residuos y también las emisiones de dióxido de carbono. El piso cerámico se ha convertido en uno de los tipos más populares de materiales utilizados para cubrir suelos en casa. También están hechas de arena, son productos naturales de arcilla y una vez que se han moldeado y se queman en un horno, las baldosas de cerámica también pueden ser de vidrio, como también no. Materia prima. Las materias primas cerámicas son materiales de partida con lo que se fabrica el producto cerámico, lo cual los productos cerámicos clásicos constituyen de la cerámica tradicional y están preparados con materias primas naturales de acuerdo a la función, que pueden ser prácticas como también no. En su composición la cerámica ha llegado a nuestros días y sigue teniendo a la arcilla como materia prima, la arcilla y el agua como también el antaño. Sin embargo, se incorporan a la receta elementos fundentes, donde está el óxido de hierro, el carbono de calcio, el feldespato, entre otros. Esto permite que una mejor cocción y desengrasantes como arena, ladrillo, molido y escoria. Entre cualidades más destacables del material se destacan su gran resistencia y su durabilidad. En general, todas las materias primas cerámicas mayormente son utilizadas como silicatos y rocas silicatadas. El comportamiento del material. Las cerámicas son materiales frágiles que están compuestos con elementos metálicos y no metálicos, donde varias formas de su conocimiento y comportamiento se clasifican en funciones del material como ser cerámica porosa y cerámica compactada. La cerámica porosa en este caso viene del material base de su formación de la arcilla, donde se resulta un poco áspero, además de que el grano resulta ser grueso y tiene una característica que permite absorber la humedad con facilidad y por tal razón son altamente permeables. Y los cerámicos compactados, que en comparación con el anterior, este no tiene la capacidad de absorber muy bien la humedad y es así que el material resulta altamente cristalino y su estructura, por dichas y características, resulta ser impermeable. Uso. Los azulejos de cerámica y porcelana son esmaltados. Son excelentes opciones para baños, cocinas, vestíbulos, solarium y grandes habitaciones, como también tienen el uso de los pisos de interiores, paredes o también encimeros. Sus características son las baldosas definidas como la cerámica, que se utiliza con arcilla gruesa y con una proporción de arcilla fina de caolín. Las baldosas cerámicas se disparan a temperaturas bajas, más bajas, generalmente no más a 1650 grados Fahrenheit, lo cual son propensas a infiltración, aunque tienen baldosas diferentes que están enmaltadas. Sus propiedades físicas pueden ser el color y el aspecto, también la resbalosidad, la refracción y su resistencia a los agentes químicos. Y tenemos las propiedades mecánicas, que también son la resistencia mecánica, los factores que afectan a la resistencia,
su tenacidad de los materiales cerámicos y las fallas por fatiga de cerámica. Su fabricación, para comenzar con la producción de los pisos de cerámica, toda maquinaria debe ser instalada correctamente y una vez la máquina esté lista, procedemos a su funcionamiento. El proceso de fabricación tenemos 4 puntos, que son la fase de almacenamiento, la fase de preparación de tierras y moldeo, la fase de secado y cocción y la fase de empaquetado. En el proceso de fabricación industrial, los materiales cerámicos han evolucionado notablemente y contemplan estas etapas, que son para casos que están automatizados y en muchos casos ya son robotizados. En la fase de almacenamiento tenemos la extracción de la arcilla, donde se realiza canteras y bajos estrictos controles de seguridad respecto al medio ambiente. Y una vez explotadas las canteras, estas se regeneran para diferentes usos, preferentemente agrícolas, con el fin de homogeneizar la materia prima extraída de las canteras para iniciar el proceso de envejecimiento y la maduración. Su materia prima procede de las canteras donde se almacena y entra a la línea de la fabricación, y esto depende de la molida donde se hace por vía seca o por vía húmeda. Pasemos a la desmenución y la mezcla de la molida, donde la preparación de la materia prima es utilizada para la elaboración de los materiales y cerámicos, que consiste en un desmenuzado previo y una entrada en la planta y una en la molida en la planta. El desmenuzado se reduce el tamaño del grano de la arcilla, que consigue una homogeneización del material, donde mayormente el consumo es energético y su vida útil de los equipos. A continuación se mezcla la proporción de arcilla en los desengrasantes y los aditivos en la arcillosa, por lo que se emplean silos que son independientes con dosificadores o cajones alimentadores. La molienda consiste en una segunda reducción del tamaño de partículas de arcilla empleando molinos de martillo, de bolas o de rulos, desintegradoras, laminadoras y más. La molida se realiza por vía húmeda o también por vía seca. Su amasado, una vez que los niveles de granulamiento requeridos en la materia prima, se introduce la arcilla en la amasadora, donde se produce la primera adición de agua y se obtiene la masa plástica moldeable por la extrusión. La cantidad de agua se introduce depende de la humedad con la que venga la arcilla y sus condiciones climáticas donde ha sido expuesta la fase de almacenamiento. Después viene la fase del cortado y el apilado, donde la extrusora, la barra conformadora, se hace pasar a través del cortador, donde se fijan dimensiones finales y el material cerámico se apila en estantes y vagonetas, donde se introduce al secado. Su secado y cocción, el material cuando se apila se introduce al secado, donde se reduce el contenido de humedad de 1 a 2%. Después pasamos al empaquetado, donde el proceso de cocción se produce el desapilado de los materiales, donde son procedentes a las vagonetas y su depósito sobre la línea del empaquetado y el plastificado. Por último, los paquetes se almacenan en el patio y son transportados hasta el emplazamiento de las obras. Las ventajas son la durabilidad, la resistencia, el color permanente y la higiene. Así pues, se destaca la cerámica tecnológica y ofrece una gran dureza, ligereza, alta resistencia y durabilidad bajo absorción de agua, un buen comportamiento de agentes climáticos y medioambientales, como el porcelánico, que tiene altísimas presentaciones frente a agentes externos como el hielo y nos aporta una resistencia de heladas que nos permiten
utilizar un tipo de recubrimiento en exteriores y lugares donde haya humedad y frío, sin temor a que el material cambie de color o quiebre. Por último, pasamos a los datos nacionales, donde el estudio del mercado revela que las 5 empresas nacionales de productoras de la cerámica para pisos y revestimientos en Bolivia, cuyas plantas de producción se encuentran localizadas en el departamento de Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, con agencias distribuidas en todo el territorio nacional excepto Pando. La producción de cerámicas para pisos y revestimientos en el país está liderada por las empresas de FAOSA. Durante la gestión de 2016 tuvo una cuota de participación entre el 40 y 50% del total del mercado nacional, seguido de Cobose con una cuota del 20 y 30%, encontrándose en el tercer lugar, y Gladimar con un rango de producción entre el 10 y el 20%. Los pisos y revestimientos tuvieron también un crecimiento de importe. Los precios varían de acuerdo al tipo de cerámica, siendo que el precio de las cerámicas tradicionales son económicos, seguidos de los azulejos, el porcelanato, los cuales tienen precios mayores y características de mayor calidad. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Milton Rosell. Firme, ingeniero. Enseguida transmito la diapositiva. Ingeniero, al terminar la exposición, pone la nota. Disculpen, ¿se pueden ver? Nada todavía. Bueno. ¿Ya se puede ver? Disculpen. Positivo. Bien. Buenas noches, ingeniero y compañeros. Yo les voy a exponer piso de caucho. Como definición, tenemos que a partir del reciclado de las llantas se pretende aprovechar este residuo para la implementación, la tableta de que esta sea 100% reciclable, y la cual se encuentra actualmente en parques infantiles y gimnasios y espacios públicos. Esta debe tener como características amortiguar los impactos, resistente a cambios climáticos, y debe tener una cuenta en diferentes especificaciones técnicas. Como materia prima, tenemos que para la elaboración de baldosas de granulo de caucho, como es su nombre, importante identificar las materias primas para emplear. En su construcción tenemos lo que es la descripción ignífugo. Los ignifugos se encuentran definidos como aditivos o retardantes a la llama, rechazando la combustión y teniendo una protección contra el fuego.
Clases y dimensiones. Como antecedentes tenemos la baldosa de llanta reciclada, que es 100% de llanta, y lo que es la baldosa de caucho empresa de Prodicauchos, las cuales tienen otras características que, además de absorber los impactos y tener más colores, tienen una particularidad de poder absorber agua o ya bien ser impermeables. Para las baldosas de piso in situ, estas por empresa Julex, que también tenemos que son de llantas recicladas, tienen una forma que cumple la función de absorber impactos y su forma de aislante es sencilla. Y el proceso de secado es largo, entre 24 a 48 horas. El piso que tenemos también en diferentes diseños que hay. La segunda imagen se puede observar un acabado de piso situ de tipo chip. Este revestimiento es agradable a la vista y emplea una normativa de absorción fácil y fácil de instalar. Diferentes formas y dimensiones que utilizan las empresas. Tenemos lo que es el granulo de caucho, la cual tiene diferentes tipologías que se puede manejar y con un acabado aglomerado. El mantillo de caucho, el cual es una tipología que con sus características tiene también la absorción de golpes y compacta más fácil con el granulo, pero a su vez es más costoso. Este se utiliza más en parques y jardines. Esta a su vez también es una forma en el acabado agradable y granulado, más que todo para el entorno que los rodea como en jardines. Como propiedades tenemos el polietileno. Este elemento se utiliza en la construcción en materiales como tubos de acero, fibras como aislamiento eléctrico. Este se basa por tener buenas propiedades eléctricas. Si se aplica a un material, se aligera su peso. Como desventajas tenemos que es poco permeable con el agua. Y el polipropileno. Este material plástico que se obtiene mediante la reacción entre dos moléculas de propileno, la cual sirve para adicionar o desconzacción. Esta viene del petróleo. Fabricación. Mediante el método de ensayo, las áreas de las cuales se va a instalar el piso amortiguante debe pasar por un procedimiento de golpeo. Esta actividad se aplica con una cabeza de maniquí, la cual deja caer de diferentes alturas, dando unos valores de impacto y de aceleración que serán claves para darnos un nivel de gravedad o lesión en la cabeza. Para este primer método se utiliza un acelerómetro que está ubicado en la cabeza del maniquí. También encontramos unas opciones para establecer otros datos, utilizando diferentes series, ya sean de amplificación de carga o acelerómetro de un axial o sistema guiado. En precisión tenemos que, como los siguientes equipos que para las pruebas tienen que tener o ser calibrados. Estos deben ser validados por un laboratorio cada año. Esta validez cumple la norma de ISO IS 17025. Características óptimas. Estas baldosas son de medida de 50 por 50, más o menos medio metro, con un espesor de 5 centímetros. Cuentan con muchas ventajas como resistentes a los químicos, fácil de limpiar y es permeable al agua y resistente al fuego. Como producto retardante de fuego, en el área de la construcción el uso de químicos es importante, ya que estos se pueden utilizar como aislantes hacia el fuego. Y en comportamiento frente al fuego, como tal el poliestireno expandido aún están clasificados dentro de los polímeros. Estos contienen una mezcla de hidrocarburos que son a un punto de ebullición, son combustibles.
Para sus usos, normalmente se utilizan en parques infantiles, estos debido a su capacidad de absorber los impactos y es agradable a la vista y el medio ambiente. Y para los gimnasios, debidamente más es por el poder absorber los impactos y su durabilidad. Como datos nacionales, tenemos que a nivel nacional se ha visto que la acumulación de llantas ha incrementado en porcentajes altos y que por esta actividad se están generando problemas en aspectos ambientales, plagas, entre otros. Como una empresa nacional que tenemos, se encuentra en Santa Cruz y se llama Deco Center, la cual es la encargada de proporcionar diferentes productos, ya sean para césped sintético, pisos de caucho y entre diferentes productos que esta posee. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Martín Salazar. Matías Salazar Gutiérrez, firme ingeniero. Chile. Enseguida pongo mi presentación. ¿Se ve, ingeniero? Disculpe, ingeniero, ¿se escucha? Ya, ok, doy comienzo a la exposición. Hoy voy a exponer, buenas noches compañeros, buenas noches ingeniero. Hoy voy a exponer el piso de granito. Mi nombre es Matías Salazar Gutiérrez y doy comienzo. Empiezo por la definición. El granito es una roca ígnea plutónica formada de textura granular compuesta esencialmente de feldespato y cuarzo. Macroscópicamente son blancos, gris, claro, rosados, amarillentos y a veces verdosos. Constituye una roca dimensionable, por lo tanto puede ser cortado y pulido a dimensiones y formas específicas. Como roca ígnea plutónica se forma en las profundidades a grandes profundidades. Se forma a grandes profundidades y en gran cantidad de magma, luego de ser expulsado en erupciones volcánicas, ya que es una roca ígnea. Materiales por los cuales se compone es principalmente de feldespato, que compone como el 60% de la corteza terrestre del planeta, y es un 75% de la composición del granito. Y el cuarzo, que es un mineral compuesto de sílice, tras el feldespato, es el mineral más común de la corteza terrestre, estando presente una cantidad de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Y es 25% aproximado de toda la composición. Las clases de dimensiones. Los pisos de granito vienen principalmente en los colores azul, merengues, bamia, blanco, blue Nike y blanco cristal, en distintas medidas, de acuerdo a la demanda. El largo aproximado, el común, sería el largo por ancho de 17 metros cuadrados. Bueno, perdón, los formatos de palmetas, de 20 centímetros o 10 centímetros, de 21 por 21, de 30 por 30, de 40 por 40 o de 15 por 60, en pisos de granitos. La fabricación o la cadena de producción de los pisos de granito primero empieza con la extracción en canteras a cielo abierto, con una gran cantidad de capital invertida en máquinas pesadas para aumentar la producción, por lo cual
hay un gran sector minero alrededor del mundo encargado de la extracción y de la oferta, ya que el piso de granito el granito en sí es una materia prima que se usa mucho en la construcción y decorados. Se extrae mediante la perforación y la voladura controlada de grandes bloques. O se usa también equipos avanzados con equipos de corte con hilo sedimentado. Un proceso que en los últimos años se ha agilizado gracias a la utilización de maquinaria adaptada. El proceso de extracción vendría a ser así. Primero se extrae el granito y se le da una forma más cómoda para su transporte. Luego se lo lleva a grandes fábricas en donde se realizarán los cortes respectivos a las medidas que se llegan a usar. Pasa por un proceso de limpieza, de control de calidad y se los almacenan para después darle el toque final, que podría ser el pulido o el granallado. Luego almacenado para distribuirse en términos generales. El uso vendría a ser el piso de granito en un acabado muy elegante y más acorde a las épocas modernas, actuales, donde la cocina tiene un gran rol en una vivienda. Dado ese tono gris, dado ese tono fuerte y de solidez que da la cocina. Datos nacionales, así rápido. Las principales fábricas alrededor del país son Fabose, Gradimar, Ceravol, Sobose y Rafaela, que cuatro de estas empresas están en Santa Cruz. El precio promedio que pude encontrar en internet fue: el precio del granito nacional ronda los 120 euros por metro de línea de media, mientras que el granito de importación puede costar desde 130 hasta más de 300 euros por metro lineal, dependiendo del país de procedencia y la calidad del material. Por experiencia propia, yo he adquirido una pieza así para la cocina de mi casa y me ha llegado a costar unos $100 una pieza rectangular para el mesón de la cocina. Y en pisos, por lo general, el precio oscila también eso, pero en forma informal, no por importadoras. Gracias por su atención. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo creo que aquí quedamos a las 9. Ingeniero, ¿puedo exponer? Por favor, soy el último de la lista. No, faltan todavía como 8 todavía de exponer. Vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a poner para la próxima clase nomás. ¿O quieren quedar? Si yo me quedo, no tengo problema. No tengo sueño todavía. Ya, aquí quedaremos entonces. Ya he pasado la lista con los asistentes en el team y vamos a poner asistencia a los que están presentes, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, yo tengo un par de dudas. Dime. En el Moodle, en la parte de la bibliografía, yo no puedo entrar a su link. ¿Por qué? Tienes que entrar con tu correo de la EMI. Sí, ingeniero, pero me rebota. Qué raro. No sé Qué si raro. uno de mis compañeros pudo entrar. Jóvenes, ¿alguien tuvo ese mismo problema?